Bien, bienvenidos. Buenas noches. Vamos a iniciar la cuarta fecha, el cuarto encuentro. eh, Hoy, viernes 24 de octubre. Habilito plataforma. Muy bien. Están viendo en sus monitores el módulo gestión de la cadena de suministro. Vamos a revisar entonces plataforma. Todos los materiales están en plataforma. Para hoy día se les había pedido efectuar la tarea número 2. Vamos a revisar cuántas personas han hecho la tarea 2. Bien, han hecho 22 de 24 personas. Bien, y las preguntas eran, define Incoterms, aspectos que regulan los Incoterms y aspectos que no regulan los Incoterms. Bien, es muy importante la participación en clase porque tiene nota, así que voy a pedirles que puedan participar. ¿Quién desea definir qué son los Incoterms? Si levantan la mano, estimados participantes. Buenas noches, licenciado. No sé si me escucha. Adelante, adelante, Rodrigo. Lo escuchamos. La Enrique definición le de habla. Incoterms. Muy bien. Bueno, a ver, el tema de definición de los Incoterms. Los Incoterms son un conjunto de términos internacionales de comercio creados por la Cámara de Comercio Internacional, cuya finalidad es establecer reglas claras y uniformes para definir las obligaciones, riesgos y costos entre el comprador y el vendedor en las operaciones de compra-venta internacional. De acuerdo con la Cámara de Comercio Internacional, los Incoterms especifican las tareas, costos y riesgos que asumen las partes implicadas en la entrega de mercancías en una transacción internacional o nacional. En este sentido, los Incoterms no constituyen un contrato en sí mismo, sino complementan el contrato de compra-venta, proporcionando claridad sobre las condiciones logísticas y el punto de entrega. En un síntesis, los Incoterms representan un marco normativo internacional que permite a las empresas y operadores de comercio exterior actuar con mayor seguridad, previsibilidad y eficiencia, contribuyendo así a la reducción de conflictos y al fortalecimiento de las relaciones comerciales globales. Fantástico, Enrique. Muchas gracias. Eh, en esta, en esta primera parte de la clase de hoy día, vamos a revisar a los Incoterms. Los Incoterms se podrían considerar, podrían compararse con el árbitro de un partido de fútbol. En un partido de fútbol hay 11 jugadores de un lado de la cancha. Acá hay 11 a mi derecha y a mi izquierda hay otros 11 jugadores. Entonces los dos
equipos constituidos por 11 jugadores de cada lado. Tienen el objetivo de meter goles al arco del equipo contrario. Entonces van a hacer todo lo posible para poder cumplir con el objetivo de asegurar que la pelota ingrese al arco del equipo vecino. Pero hay una persona, un personaje, que acompaña a los 22 jugadores, que corre hacia la derecha, que corre hacia la izquierda, y que tiene la tarea de controlar, fiscalizar, que se juegue de acuerdo a la normativa que tiene un partido de fútbol. Este señor, conocido como árbitro, además tiene el soporte, el apoyo de dos jueces de línea. Y en el arco contrario, este señor tiene el apoyo del sistema VAR. El sistema VAR está constituido por cámaras y monitores, de tal forma que si él desea revisar una jugada que no la vio muy bien, necesita evaluar el juego, puede solicitar, haciendo esta imagen, ver el monitor y que le muestren y le hagan un reprise de las jugadas desde distintos puntos de vista. De esta forma, el árbitro tiene la capacidad de poder determinar si en la jugada hubo algún juego duro o si hubo alguna infracción. Revisa con todo detalle. Eso es lo que hace un árbitro. En el comercio internacional, los especialistas, los técnicos, han determinado que debe haber un árbitro que pueda determinar obligaciones y responsabilidades entre las dos partes, entre el que vende y el que compra. ¿Qué tipo de obligaciones? Son las que vamos a ver en minutos, vamos a escuchar con la participación de sus compañeros. Algunas de las más importantes es en qué momento el vendedor, el dueño, deja de ser propietario de la carga y en qué momento el comprador asume la propiedad de la carga. Eso es muy importante porque en ese momento están transfiriendo los riesgos. El que es propietario y sucede algo en el momento en que es dueño de la carga, es el que la perdería en caso que se genere una contingencia. En cambio, si el comprador ya es dueño de la carga y si hay una contingencia, algún accidente, cualquier situación, provocaría que esté perdiendo la carga el comprador. Ahí están los Incoterms. Pero los Incoterms no corren tras la carga. El Incoterm no está haciendo el seguimiento al embarque desde que sale del almacén, se carga al camión, se descarga en puerto, se descarga en el aeropuerto, se carga al avión, a la plataforma férrea, al camión internacional, al barco, llega a la terminal de destino, se descarga, se pagan los impuestos aduaneros, se lleva hasta el almacén del comprador y finalmente se descarga. Ese seguimiento, en realidad, físico, no lo hace el Incoterm. Lo que hace el Incoterm es distribuir a lo largo de la distribución física distintos puntos, ¿ya? ¿Qué responsabilidades tiene el que vende? ¿Qué responsabilidades y obligaciones y costos tiene el que vende? Y del otro lado, ¿cuáles son las responsabilidades, costos, obligaciones que tiene el que está comprando? Esos son los Incoterms. ¿Se paga por usar los Incoterms? No. Los Incoterms se utilizan de manera gratuita y lo utilizan todos los participantes, todas las personas que desean trabajar en comercio internacional. ¿Y por qué usan? Porque les da seguridad, porque distribuye responsabilidades, obligaciones entre las dos partes. Bien, con esto he querido complementar la participación de Enrique, me parece que habló de Enrique Rodríguez, es así. Y ahora vamos a continuar con la segunda etapa. Ha levantado la mano Oriel y María. Un momentito, me esperan, por favor. Me esperan un momento, no se vayan. Van a participar entonces Oriel y María del Carmen.
Un minuto, un momento. Muy bien, muchas gracias por la espera. Continuamos con Oriel Ramos. Nos explica los aspectos que regulan los 5 TERS y posteriormente María del Carmen los aspectos que no regulan los 5 TERS. Escuchamos entonces a Oriel. Adelante, por favor. Levantaron la mano Oriel Ramos y María del Carmen. Cedemos la palabra a Oriel Ramos para que nos explique qué aspectos regulan los 5 TERS. Y luego cedemos la palabra a María del Carmen para que explique qué aspectos no regulan los 5 TERS. Adelante, estimados participantes. David, yo continuaré con los aspectos que no regulan mientras está listo Oriel. No, Pase nomás, Oriel. Va, adelante. Perdón. Adelante, le escuchamos, adelante. Ya, bien. Los aspectos que no cubren todos los 5 TERM son el tema del precio de la mercancía, las condiciones de pago, la transferencia de propiedad, garantías de calidad o cumplimiento, lo que tiene que ver con inspecciones, devoluciones, demás, la jurisdicción legal, obligaciones contractuales que son adicionales, ¿no? Por eso es que mi compañero Enrique indicaba, ¿no? De que los 5 TERMs tienen que estar respaldados por un contrato adicional que es el que reglamenta, ¿no? Todas estas condiciones que no contemplan los 5 TERMs. Sin embargo, ahí yo tenía una duda también, David. Usted dice no se paga por el uso de los 5 TERMs. Entonces, este instituto, ¿cómo se sostiene, cómo actualiza su normativa? Porque debe de tener una estructura, ¿no? Para que pueda estar actualizada conforme a los acuerdos internacionales que existen entre países, inclusive, ¿no? Que debería estar regulado por este instituto. Muy bien, perfecto, buena pregunta, María del Carmen. Sucede que los 5 TERS son administrados por la Cámara de Comercio Internacional, o CCI, que tiene su base de operaciones en París, Francia. ¿Ya? Estas son instituciones que aglutinan a todos los representantes de los acuerdos comerciales. ¿Cuáles acuerdos comerciales? Ejemplo, en el caso de Bolivia, la Comunidad Andina de Naciones, en el caso de los países del Mercosur,
Es en el caso de, bueno, estamos hablando de prácticamente 200 países, ¿no? Entonces, la Cámara de Comercio Internacional reúne eh, cada tiempo a representantes de los diferentes países para ordenarse en el manejo de los cinco temas. Ahora, el cómo se subvenciona, cómo existe esta institución que está vigente desde hace décadas atrás, teniendo en cuenta que el primer Incoterm que se utilizó fue en el año 1936, antes de la Segunda Guerra Mundial, que fue el CIF. Entonces, yo entiendo que debe tener recursos propios, tal vez tiene algún aporte de, de la, de la Organización Mundial del Comercio, pero no se genera ningún pago por hacer uso de los cinco temas. Más bien, es una, eh, es una buena actitud, es una acción responsable, sana, hacer uso de los cinco temas. Gracias, David. También lo que entendí es que los Incoterms en realidad son como una codificación, ¿no? Como un lenguaje que se ha establecido para que cuando uno haga referencia a algún documento de compra y venta, eh, se utilice de acuerdo a esta terminología para que a nivel general, digamos, de manera estándar, sepan de qué están hablando, ¿no? A qué se están refiriendo. Por supuesto que sí. En realidad, cada Incoterm significa algo, y eso es lo que vamos a tratar de entender hoy día. ¿Ya? Cada Incoterm tiene un significado e implica responsabilidades por las dos partes. Responsabilidades por el que vende y responsabilidades por el que compra. Aquí voy a mostrarles una imagen acerca de, es una imagen muy, muy bonita, muy explícita, acerca de los cinco terms. Ya comparto un momento, por favor. En comercio internacional es importantísimo conocer los cinco terms. No se conoce los cinco terms, uno no tiene un buen manejo, puede provocar que el proveedor o el comprador pierda mucha plata. Bien, ahora comparto la imagen. Ahí, están viendo en sus monitores. Ahí están viendo. Entonces, bien, miren, si uno compra acá, en la fábrica del proveedor, este Incoterm se llama Ex-Work en fábrica. ¿Qué hace aquí el vendedor? Fabrica, embala los productos, las mercancías, las pone dentro de cajas, marca las cajas y deja la mercancía dentro del almacén, ¿no? ¿Qué hace el comprador? El comprador se hace cargo de toda la distribución física, desde cargar al camión, hacer el trámite de exportación, llevar a puerto, llevar al aeropuerto, cargar al barco, cargar al avión, a la plataforma férrea, pagar el flete internacional, ya sea marítimo, aéreo, carretero, férreo. Una vez que llega a destino, hay que descargar el barco en puerto, ¿no? O descargar del avión en la terminal aérea de destino, o si se ha sido transportado por vía férrea, hay que descargar en la terminal férrea de destino, o si es por vía carretera, descargar en la terminal carretera de destino, y una vez que está en piso, pagar los impuestos de desaduanización, transportar hasta el almacén del comprador y descargar. Entonces, con el Incoterm Ex-Work, el vendedor solo fabrica, embala y marca cada bulto. Todo lo demás, toda la distribución física restante, corre por cuenta del comprador. Y luego hay otros Incoterms.
está Free Carrier, entregado al transportista, Free Alongside Ship, entregado sobre puerto al lado del barco, FOB, entregado cargado en barco, puerto de origen. Está CIF, entregado en puerto de destino, barco cargado en puerto de destino, o CFR, costo y flete, o Deliver at Place and Load, descargado en destino, eh, entregado en destino sin descarga, o Delivered at Place and Load, este es DAP, descargado en destino del destino acordado, DPU, entregado con descarga incluida, o DDP, entregado con todos los impuestos pagados, pero sin introducir dentro del almacén del comprador. Entonces, los 5T son fundamentales para el manejo del comercio internacional. Los últimos 5T, los más actualizados, es la versión 2020. Previos a la versión 2020, salieron la 2010 y la 2000. ¿Eso qué quiere decir? Que ahora se publican cada 10 años. Bien, vamos a continuar ahora con la participación de Oriel. Nos tiene que explicar los aspectos que regulan los 5T. Adelante, por favor, Oriel. Magister, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas ¿Me noches. escucha? Sí. Muy bien, ahora sí. Bueno, los aspectos que regulan los 5T, bueno, hace referencia con la entrega de la mercancía, ¿no? Se indica el punto exacto donde el vendedor cumple su obligación de entrega, ¿no? Lo segundo, van especificando igual el momento y el lugar en el que, bueno, el tema del riesgo de pérdida o daño de la mercancía, ¿no? De igual manera se determina quién asume los gastos correspondientes, ¿no? Esa parte. ¿Qué querés entonces, Tati? O compramos refresco de ahí de la señora mismo, de donde vende arroz. Sí. Ella vende refresco. Un momento, por favor, un momento. Voy a silenciar a todos. Un momento. Voy a silenciar a todos. Y la persona que quiera participar solo tienen que activar su micrófono. Un momento. Silencio a todos. Bien, adelante, por favor, adelante. Muy bien, le decía, se determina también quién asume cada parte de los gastos, ¿no? El tema de embalaje, transporte, el tema de seguro, el tema de los gastos aduaneros, ¿ya? Asimismo, se definen el tema de quién cose los trámites correspondientes a la desaduanización, ¿no? Entre el exportador y el importador. También se definen los modos de transporte, ¿ya? Y de quién se encarga justamente de gestionar y pagar, obviamente, los costos correspondientes y los trámites. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias por su participación, Oriel. Ha levantado la mano Gerson. ¿Algo más que quiere aportar, Gerson? Docente, buenas noches. No, solamente era como Oriel no estaba respondiendo, tal vez podía explicar algunos aspectos. Ya, buenísimo, perfecto. ¿Gusta, docente? ¿Puedo explicar algo más? Sí, adelante, lo escuchamos. Bueno, complementando tal vez a mi compañero algunos aspectos que regulan los 5T, que son varios normativos, de acuerdo. La entrega de la mercancía, la transmisión del riesgo o también de la responsabilidad que establece el momento en que el riesgo, hablando ya de pérdidas o de daños, ¿no? Cuando este va a asumir el vendedor o cuando lo asume el comprador.
La distribución de costos, que es muy importante, determina quién asume los costos, por ejemplo, de transporte, seguro, aduanas y otros gastos logísticos. Los trámites aduaneros también, que es un costo muy bueno aparte. Quien regula se encarga de estas gestiones aduaneras de exportación e importación, así como el pago de aranceles o los derechos de aduana. Y por último, las obligaciones también documentarias o de respaldo. Define qué documentos debe entregar el vendedor, es decir, la factura comercial, el invoice, como lo conocemos, el certificado de origen, etcétera, y su importancia para el despacho de la mercancía. Entonces, como decía docente, hay muchos puntos más importantes, pero sería alargar más la exposición. Gracias. Muchas gracias, Oriel. Muchas gracias. Entonces, dejo de compartir este material. ¿Alguien más desea aportar algo más a la explicación que han hecho sus compañeros? Adelante, por favor. Bien, voy a dejar de compartir este material. Y nos vamos a plataforma con los 5 temas. Bien, entonces en plataforma encontramos lo siguiente. Bien, me confirman previamente si hemos avanzado los contratos en comercio internacional. Sí, docente. Quedamos ahí la anterior clase justamente. Ya, muy bien. Entonces, continuando con los contratos en comercio internacional, dijimos que hay 4 contratos fundamentales. ¿Ya? El más importante es el contrato de compraventa internacional. Es un contrato privado entre el vendedor y el comprador. No, en este contrato, en el documento final, la orden de compra o el purchase order, se va a registrar el producto, las características del producto, la calidad del producto, el precio unitario, precio total, la unidad de medida, información acerca del Incoterm que van a utilizar las dos partes, la partida arancelaria, la forma de pago, los modos de transporte o modo de transporte, si va a haber despachos parciales. Toda esa información va a estar registrada en la orden de compra. El segundo contrato es el contrato de transporte que se va a determinar en función al Incoterm. O lo contrata el vendedor o el comprador y se hace cargo del pago. Entonces, existen varias modalidades de transporte: aéreo, carretero, ferroviario y acuático. El documento de transporte, en el caso del modo de transporte aéreo, es una guía aérea; del transporte carretero, una carta aporte; del transporte férreo, una carta aporte TIF; en el transporte acuático, un bill of lading. Continuamos. El contrato de seguro internacional. Intervienen también las dos partes, vendedor y comprador, ¿ya? Y el Incoterm te dice que tiene que haber una persona que se encargue de asegurar, ¿no? Entonces, el seguro, para asegurar la carga, se paga una póliza de seguros, se paga una prima y se asegura la carga. Y finalmente es el contrato de pago internacional. No tiene ningún vínculo con los Incoterms. Participan las dos partes, vendedor y comprador, ¿no? Y además existen varias modalidades de pago. El pago anticipado, que es de alto riesgo. El proveedor se puede perder con el material, ¿no? Aumentando varias situaciones, es inseguro. La carta de crédito es la más segura,
Todos los proveedores chinos y buena parte de los europeos trabajan con esa forma de pago, pero los chinos no. Los chinos piden que les pagues por anticipado. Coordinas una compra y te piden pague por anticipado. Bien. Y finalmente está el contrato de pago, donde intervienen las dos partes. Hay 4 modalidades de pago: anticipado, carta de crédito, crédito documental o solamente crédito. Bien, este material lo vimos el pasado lunes y ahora estamos revisando los 5 TERS para entender mejor cómo se seleccionan los 5 TERS. Entonces hemos visto los contratos en comercio internacional y ahora nos vamos a los 5 TERS 2020. Más bien esta diapositiva, ¿no? Nos vamos a esto. Amplio la imagen. Bien, hace minutos atrás y en la clase anterior vimos que existen 4 contratos. El contrato de compraventa, de transporte, de seguro y de pago. Todos son importantes, pero el más importante es el contrato de compraventa internacional, porque ahí se define qué se va a hacer. Entonces aquí tienen la definición de Incoterms, los aspectos que regulan y los aspectos que no regulan. Invitarles a que alguno de ustedes pueda animarse a contestar. Adelante, por favor. Adelante, adelante. Tenemos que leer, ¿cierto, Magíster? Sí, y lean por favor la definición de los Incoterms, aspectos que regulan a otra persona y aspectos que no regulan. Adelante, por favor. Incoterms permiten delimitar las obligaciones y responsabilidades entre el exportador e importador en un acuerdo de compra y venta internacional respecto a aspectos como el punto de entrega de la mercancía, los riesgos y costos. Perfecto. Esos son los Incoterms, ¿no? Definen obligaciones y responsabilidades entre las dos partes. ¿Ha participado el nombre de la persona que participó, por favor? Pamela Susi, Magíster. Pamela. Listo. Entonces ahora nos vamos con la lectura de los aspectos que regulan. Quiere participar, me parece, Arlet. Sí, buenas noches, Magíster. Aspectos que regulan los Incoterms. 1. Punto de entrega de la mercancía. 2. Riesgos. 3. Costos, transporte y manipuleo. 4. Trámites aduaneros de exportación e importación. Perfecto, muchas gracias. Esto voy a repetir. Los Incoterms regulan el punto entre la mercancía deja de ser dueño del vendedor y cuando asume la propiedad el comprador. ¿Ya? Eso regulan los Incoterms, el punto de entrega de la mercancía. Segundo aspecto que regulan son los riesgos. ¿Quién estaría perdiendo la carga en caso de alguna contingencia, algún accidente? Tercer aspecto, los costes. Todos los trámites, toda la información de los trámites internacionales, ¿ya? De los gastos diversos que se podrían incurrir, los que se podrían incurrir por hacer la importación o exportación de la mercancía. Y los aspectos que no regulan es todo aquello que no se menciona acá. Bien, entonces tenemos clara la figura de qué son Incoterms, qué aspectos regulan y qué aspectos no regulan. Y ahora nos vamos a mover a la lista de Incoterms 2020. Les pido que por favor puedan revisar la lista de Incoterms versión 2020. Entonces en esta lista, me parece que estoy compartiendo, voy a verificar.
Estoy compartiendo. En esta lista van a tener los 7 Incoterms, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, comenzando por el X-Word, el Free Carrier, el Carriers Pay To, el Carriers and Insurance Pay To, el Delivery and Place, el Delivery and Place and Load y el Delivery Duty Pay. ¿Ya? Y los aspectos, esos son los 7 Incoterms, el Word, Free Carriers, Carriers Pay To, Carriers and Insurance Pay To, Delivery that Place and Load y Delivery Duty Pay. Pero también vamos a encontrar los Incoterms que no se consideran, que no se regulan en realidad, o que son exclusivos para el despacho acuático marítimo. Exclusivos para el despacho acuático marítimo. Entonces tenemos 3, el Cost and Freight, el Free On Board, el Free Alongside Ship y el Costo Seguro y Flete. Y los Incoterms que son exclusivamente para el modo de transporte acuático o marítimo, o por mares, o ríos, o lagos, son estos 4 que se describen aquí al pie. ¿Y cuáles son esos 4? Esos 4 son el CFR, Cost Inflate, Cost y Flete, FOB, libre a bordo del barco, al costado del barco, FAS, Free Alongside Ship, libre al costado del barco, esos son los 11 Incoterms versión 2020. Y ustedes los tienen que conocer, los tienen que practicar, tienen que conocer cómo son, qué características tienen. Los están viendo, ¿no? Bien, voy a dejar de compartir esta diapositiva y ahora nos vamos con la siguiente. Registrada de la Cámara de Comercio Internacional. Los Incoterms fueron establecidos en 1936 por la mencionada Cámara de Comercio Internacional y desde entonces se han actualizado periódicamente. La última actualización ha tenido lugar este año y entrará en vigor en 2020. Pero de estas novedades hablaremos más adelante. Primero vamos a tratar de aclarar algunos aspectos de los Incoterms que quizá muchas empresas, muchas personas todavía no conocen. Para hablar de este tema nos acompañan dos especialistas. Natalia Velasco, que es consultora de comercio internacional y profesora en el Máster de Gestión Internacional de la Empresa de ICEX-CECO, y Antonio Cuadra, que es socio director de ICOMEX Campus, empresa de formación certificada por la Cámara de Comercio Internacional, de cuyo comité español también es miembro. Bienvenidos a ambos. En primer lugar, si nos estamos refiriendo a
cuestiones sobre transporte o incluso a trámites aduaneros, ¿esto es algo que realmente las empresas deberían saber? Y por otro lado, ¿no es algo que quizás debería quedar en manos del transportista? Natalia. Realmente los Incoterms lo que tratan son las relaciones entre partes en un contrato de compraventa internacional. Cuáles son sus obligaciones, qué riesgos asumen, cuáles son los costes que tienen que asumir y repercutir si es un vendedor en factura, etcétera. Lo que pasa es que muchas de esas obligaciones tienen que ver luego con temas aduaneros o con temas de transporte o con temas logísticos. Entonces malinterpretamos muchas personas, a lo mejor nosotros al principio también nos pasaba, esa confusión de que esto tenemos que dejar y es una cosa que tienen que hacer los agentes o representantes aduaneros o un transportista y nosotros simplemente decir que tenemos ese Incoterm. Eso no es real. Lo que hay es un contrato que es auxiliar al contrato previo y que cada una de las partes tendrá que acordar con aquel al que tenga que contratar. Unas veces será el comprador, otras veces será el vendedor, pero realmente para lo que están fijados los Incoterms justamente es para el contrato de compraventa, por lo tanto es absolutamente esencial que las partes fijen el contrato en ese contrato de compraventa, fijen el Incoterm en ese contrato de compraventa. Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Natalia. Los Incoterms en sí no son un contrato de compraventa, son meramente una parte del contrato de compraventa, pero evidentemente tampoco las partes pueden entender que son totalmente ajenos al resto de los contratos que se incluyen bajo este contrato, que efectivamente estamos relacionando con los medios de pago, estamos hablando de los contratos de transporte, y en todos estos contratos accesorios los Incoterms deben formar parte de ellos, aunque ha quedado bien claro, como ha explicado Natalia, que realmente el comprador y el vendedor son las partes principales en la aplicación de los Incoterms. Hay un aspecto que habéis comentado y es por lo menos una palabra, que es la de la obligación de ambas partes. Sin embargo, los Incoterms no es algo obligatorio en los procesos de comercio internacional. ¿Cómo deberían entenderlo entonces las empresas si no es obligatorio? Sí, efectivamente, los Incoterms son unas normas, son unas reglas de derecho privado establecidas por la Cámara de Comercio Internacional y, por supuesto, no son de obligado cumplimiento. Su obligación nace, o la obligatoriedad de las actividades de los Incoterms nacen del hecho de que las partes los incluyan en el contrato de compraventa. En el momento en que estos Incoterms están incluidos en el contrato de compraventa es cuando establecen las obligaciones para las partes. Sí, y añado, como bien está diciendo Antonio, para que quede claro hasta qué punto es obligatorio, por supuesto que son voluntarios, pero una vez incluidos son obligatorios para las partes y se les puede obligar a cumplirlos, porque la idea en inglés que decíamos, ¿verdad?, el enforceable, es que incluso si una de las partes no quiere cumplir, no es que tengas esa obligación, sino que alguien ajeno a esas dos partes, que puede ser un juez, lógicamente, un tribunal, te obliga porque ha pasado a ser ley ahora entre partes, con esa obligatoriedad, que va más allá de si no lo hago, ¿qué pasa? Pasa que tienes una sanción, entre comillas, ¿vale? Hay algunos aspectos a destacar que todavía no quedan muy claros cuando las empresas comienzan a exportar sus productos, que es, por ejemplo, y relativos a los Incoterms, los relativos a el lugar de entrega de la mercancía y el lugar de destino de la mercancía, que quizás para muchos que desconocen los términos pueden ser el mismo, pero ojo que podemos tener problemas y los Incoterms nos ayudan a aclararlos, ¿no? Efectivamente, quizá la palabra clave, como has mencionado tú, Eduardo, es entrega. Nosotros en muchas ocasiones, cuando utilizamos entrega de una manera coloquial, pues nos referimos al hecho de la entrega física de una parte a la otra parte. Lógicamente, cuando estamos hablando de una transacción internacional, realmente eso no ocurre. Las partes en muchos casos están separadas por 10.000, 15.000 kilómetros y realmente no se produce una entrega física del vendedor al comprador. Se produce normalmente una entrega física del vendedor al transportista. Por ello, cuando los Incoterms hablan de entrega, realmente a lo que se están refiriendo es al traspaso del riesgo. Es decir, el momento en que el vendedor deja de soportar los riesgos y generalmente también los costos de esa transacción, y esos riesgos y esos costos se trasladan al comprador, aunque físicamente el comprador todavía no tenga la posesión de las mercancías. Mira, respecto al tema además de entrega, como hemos dicho, un contrato de compra-venta es lo que marca las obligaciones. Tú lo incluyes y hay unas obligaciones para las partes, pero tenemos que tener en cuenta que la obligación principal de todo vendedor, sea nacional o sea en el comercio internacional, es entregar las mercancías. O sea, eso es lo que tenemos que tener claro. ¿Por qué se habla tanto de entrega? Porque es la obligación principal en cualquier contrato de compra-venta. Entonces,
el hecho de que ya haya cumplido además el vendedor en el momento que respecto del punto en el que se haya marcado la entrega, él ya quede, digamos, a salvo o como ya diciendo yo mi parte he cumplido con lo que tú me obligabas a cumplir, incluso aunque luego haya vicios y otras cosas que puedan surgir, su parte ya está hecha. Por eso cuando se habla de la transmisión de riesgos, es decir, respecto de lo que yo tengo que hacer, yo ya he cumplido. Luego sí que hay una parte muy importante que es cumplimiento e incumplimiento de contrato, que parece que se nos olvida. La parte del destino, que añadías también en tu pregunta, queda pendiente, y es que mayoritariamente cuando se nombra, ¿verdad?, un lugar, el lugar de entrega y donde entendemos que es el destino del punto de entrega a un transportista, ya sea una entrega directa o indirecta, son coincidentes. Pero luego va a haber unos términos, que me imagino de los que hablaremos luego con más detalle, que son los test, que son verdaderamente problemáticos, porque fíjate que se nombra el lugar de destino de la mercancía, pero no queda nombrada la entrega. Luego la entrega, incluso aun incluyendo un Incoterm, debería de ser algo que quedará pactado dentro del contrato, porque por defecto no la sabemos. Teóricamente el Incoterm, pues un poco como nos está aclarando Natalia, viene a pues evitar un montón de papeleo en los contratos de compraventa que hay, bueno, pues que se sumen las cláusulas, etcétera, etcétera. Sin embargo, tiene sus complejidades. Estos Incoterms se negocian con la empresa porque, claro, el coste para una empresa exportadora española no es el mismo si tiene que llevarlo a un lugar o a otro o asumir determinados riesgos, ¿no? Efectivamente, los Incoterms se deben negociar entre las partes. Y sobre todo es muy importante que los negocien personas que los conozcan. Ese es el enorme problema que muchas veces plantean los Incoterms, que simplemente se utilizan por haberlos utilizado durante años o sin realmente conocer en qué responsabilidades, en qué riesgos se está incurriendo. Y realmente es lo que lleva en ocasiones a que se produzcan conflictos. Cuando se van a negociar, además debería de negociarlo no solamente alguien de la empresa que a lo mejor ha hecho un curso o tiene una cierta formación, que también, porque yo creo que formarnos todos, tengamos la formación que tengamos, en el ámbito jurídico en particular tienen que estar presentes quienes, digamos, tengan esa noción, ese concepto, vamos a llamarlo holístico, ¿verdad?, de un todo, que con los Incoterms sabes que vienes obligado luego, pues, a temas de contratos de transporte, a responsabilidades con los agentes de aduanas, a temas logísticos, etcétera, y que todo eso tienes que saber si tienes capacidad o no, y que por encima de todo tiene que haber alguien que tenga, digamos, esa capacidad, digamos, alguien que controle un poco todo lo que sería un contrato, ¿no? El contract management. Y es fácil equivocarse con la selección de un Incoterm, porque no solo varían pues cada ciertos años, como hemos comentado, sino que, bueno, quizás pues yo pienso que por destino o por lugar de entrega pues voy a aplicar uno, pero luego estoy aplicando otro y me estoy equivocando. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta? Sí, las personas que negocian los Incoterms en el marco de los contratos y los contratos accesorios realmente están formados, conocen a fondo las publicaciones, saben perfectamente qué riesgos están asumiendo, la elección del Incoterm no es en absoluto especialmente compleja. Bien es verdad que muchas veces los Incoterms hay que tener en cuenta que son unas reglas que, elaboradas por la Cámara de Comercio Internacional, valen exactamente igual para transportar un palé de naranjas frescas que 30 equipos electrónicos. Es decir, realmente son unas reglas generales. Sería imposible en una única publicación que los Incoterms cubrieran todos los aspectos, tanto de mercancías como logísticos, como aduaneros, que conlleva una transacción internacional. Es decir, realmente lo que hacen es una globalidad sobre las actuaciones de las partes en el negocio internacional. Es decir, que realmente una vez que estás tratando de aplicar un Incoterm, deberías, lógicamente, como ha comentado antes Natalia, que las partes involucradas no solamente fueran dos personas que conocen el Incoterm, sino también, lógicamente, gente que conozca los aspectos legales, relación de contratos, etcétera. Si no... Bien, he dejado he parado el video porque es un poquito largo, pero hemos escuchado en qué medida los Incoterms son importantes en el comercio internacional, engloban muchos aspectos, lo que ustedes precisamente han mencionado minutos atrás con su participación.
Entonces, dejo de compartir este material y volvemos a plataforma. Bien, estoy viendo, nos están acompañando, en total somos, veamos, unos 17. Y compartiendo plataforma. Y ahora nos vamos a los Incoterms 2020. No puedo. Los Incoterms 2020 de la Cámara de Comercio Internacional y las operaciones de comercio exterior boliviano. Aquí tienen una imagen de lo que podría suceder en el mar, o lo que normalmente ocurre. Voy a compartir con ustedes algunas imágenes de accidentes de portacontenedores. Son escenas muy dramáticas. Parto ahora las imágenes. ¿Me confirman, por favor, si están escuchando el sonido y si se ve la imagen? Sí, se escucha y se ve. Muy bien. Número 10. MV Mall. Cuando las fuerzas de la naturaleza y la negligencia humana se combinan, el resultado no puede ser bueno. Y cuando esos factores tienen lugar en la navegación, los daños pueden ir más allá de las pérdidas materiales o humanas. El buque portacontenedores MV Mall Comfort, operado por la compañía Mall Lines, se partió en dos, hundiéndose posteriormente a unos 370 kilómetros de la costa de Yemen y unos 1.300 kilómetros de Mumbai. En su último viaje, el Mall Comfort iba cargado a medias. Llevaba 4.382 contenedores, suficiente para que su desconocida carga fuese la mayor pérdida de la historia. El 17 de junio de 2013, cuando navegaba a 370 kilómetros de la costa de Yemen, en mitad de un temporal del que, según los expertos, podía salir sin problemas, se partió por la mitad. El naufragio fue lentísimo, televisado, como a cámara lenta. Se prolongó casi un mes, hasta el 11 de julio. La tripulación fue rescatada por otro buque contenedor, mientras los dos trozos de barco se separaban y seguían navegando por su cuenta, cargados de contenedores. Número 9. MV Rena. El 5 de octubre de 2011, este barco portacontenedores encalló en un arrecife en las costas de Tauranga, causando el peor accidente marítimo de la historia de Nueva Zelanda. Además de ser destruido por el fuerte oleaje, causó daños en la flora y la fauna, con la pérdida de un gran número de animales, debido al derrame del petróleo que transportaba.
El vertido del petróleo fue propagado rápidamente por las olas, lo que afectó a la bahía de Plenty y las costas de Tauranga, causando la muerte de unas 2.000 aves. Inmediatamente tuvo que ponerse en marcha una costosa labor de limpieza para eliminar el petróleo y los residuos químicos de varios contenedores que transportaba la nave. Las razones de este hecho se atribuyen al deficiente mando de la nave por parte de la tripulación al dirigir al carguero directamente hacia un arrecife donde encalló, siendo víctima del furioso oleaje de una tormenta que se perpetuó en la zona por varios días. Sin embargo, al momento del incidente, salvo la oscuridad de la noche, no había tormenta ni condiciones meteorológicas que fuesen adversas a la normal navegación de un buque, lo que evidencia el error humano en el negligente gobierno del Rena. Número 8. Colisión entre dos portacontenedores. Un portacontenedores de Maersk y otro de la MSC colisionaron en el puerto del Callao, en Perú. El momento fue captado por trabajadores del Muelle 5, operado por APM Terminals. En el vídeo se escucha a los trabajadores asombrados al ver la maniobra en la que se ve a los remolcadores intentando separar a ambas embarcaciones a fin de evitar daños en sus estructuras. Según los datos obtenidos, se trató de las naves Laura Maersk y MSC Suba B las que se vieron envueltas en el accidente. Tras el incidente, se pudo constatar que en la proa del Laura Maersk y en la popa del MSC Suba B solo eran evidentes daños menores debido a la fricción. Número 7. MV Alba Star. El 3 de octubre de 2002, el buque portacontenedores MV Alba Star, de 41.570 toneladas de peso muerto, con capacidad para 2.987 contenedores, embistió a velocidad de crucero contra un acantilado de 100 metros de alto en la costa sudoriental de la isla griega de Zante, encajando el bulbo y 25 metros de la sección de proa en las rocas. La causa de... Muy bien, dejo de compartir la imagen. Como podrán ver, estimados participantes, sucede que en el despacho de carga marítima es imprescindible asegurar las cargas. Por ese motivo hemos visto en los contratos de comercio internacional, hemos visto en los contratos de compraventa internacional que es recomendable asegurar las cargas. Y tengan en cuenta además que en el documento de transporte, en el Bill of Lading, hay en la parte posterior del Bill of Lading las páginas, las letras pequeñitas que señalan y describen que en caso de riesgo, el capitán del barco tiene la potestad de poder botar contenedores para salvar el barco, o en caso de que haya riesgo de perder toda la carga, el capitán del barco está autorizado para botar algunos contenedores al mar, ¿no? Entonces, en comercio internacional siempre se contrata seguro y es importante trabajar con Incoterms. No nos va a costar nada no hacerlo, más bien nos va a permitir distribuir responsabilidades entre las dos partes. Bien, son las 9:04, las 21:24. Nos vamos a dar unos minutos de descanso. ¿Les parece unos 11 minutos hasta las 9:15? Muy bien, David. Gracias. Perfecto. Muy bien.
Muy bien, pues retornamos con la segunda etapa de la clase correspondiente a hoy, viernes 24 de octubre del 2025. Estamos llevando adelante el módulo 11, gestión de la cadena de suministro, de la maestría en dirección y gestión empresarial, el MBA. Entonces, vamos a revisar un poco acerca de las diferencias que se han dado con los 5Ts en las últimas versiones, ¿ya? Menos en la versión 2010 y 2020. El comercio mundial o los 5Ts responden a las necesidades del comercio mundial. En algún momento, el comercio mundial se manejaba de una forma diferente a la actual. Actualmente es el 85%, más del 85% del comercio mundial se lo hace por barcos, por embarcaciones. Bien, en la versión 2010, los 5Ts eran 11, los 11 que están viendo en sus monitores, ¿ya? Y se dividían en 4 grupos. El 5T el inicial de los términos en inglés. Entonces teníamos el export, que significa en fábrica, free carrier, libre transportista, pass, free alongside ship, al costado del barco, off, free on board, CFR, cost on freight. Sí. Disculpe, docente, una consulta antes que le corte. Es que no quería dejar pasar el momento con respecto a los videos que hemos visto. Ay, adelante, por favor, adelante. Y sembró una duda justamente con los Incoterms. Sí. Cuando vemos esos detalles, siempre me pregunto, bueno, ¿y quién regula los Incoterms? Estaba explicando también que, bueno, eso depende del país que caiga, pero, y uno dice a qué Incoterms escoger. Y justamente va la duda. Si a veces no escogemos la forma adecuada, bueno, vemos accidentes, vemos cosas que no están aseguradas y vemos que los tratados que se hacen o convenios no están bien establecidos, pero está hablando dentro de los temas del país, pero sin embargo, esto es lo que nos estaría regulando para saber. Y esa es la duda, ¿quién los regula a ellos, a los Incoterms? Ese es el detalle. Muy bien, Aldo, buena pregunta. A ver, los Incoterms en realidad, cada uno significa una responsabilidad, tanto el vendedor como el comprador. Entonces, los que eligen los Incoterms son el proveedor y el comprador, para que me pueda entender mejor, ¿no? Voy a compartir otra diapositiva para que me entienda mejor. Vamos a retornar a plataforma, y en plataforma vamos a ver el material que precisamente está cargado. Okay. Estamos entonces con plataforma, estamos en compras y aprovisionamiento. ¿Ya? Aquí les he mostrado todos los contratos en comercio internacional. Bien. Entonces, ahí están los contratos en comercio internacional. Cuando se compra algo, ¿ya?
el comprador y el vendedor van a interactuar. Ellos van a definir cómo va a ser la compra internacional. El vendedor y el comprador coordinan los productos que la unidad especializada ha solicitado a la unidad de compras de la empresa que cotiza en el mercado. Entonces, la unidad de compras de la empresa, los que adquieren para la empresa, buscan en el mercado proveedores. Y los proveedores envían las cotizaciones. ¿Ya? Una vez que el comprador, la unidad de compras, tiene el listado con los diferentes proveedores, coordina con la unidad especializada para que ella elija a quién se va a comprar la mercancía. Y finalmente se emite la orden de compra, el purchase order. El comprador está emitiendo una orden de compra. En la orden de compra se va a mencionar lo siguiente. Se va a mencionar el producto, las características del producto o de la mercancía, la calidad, la unidad de medida, si es por tonelada, si es por kilogramos, si es métrica, si es por volumen, de kilos, toneladas, cantidad 1000 unidades, longitud 50 metros, 1000 metros. Además, en esta orden de compra se va a mencionar el Incoterm que han definido entre las dos partes. Si las dos partes no conocen la versión 2020 y solo conocen la versión 2010, entonces tienen que mencionar en el contrato de compraventa que se está acordando la compra con el Incoterm 2010. Y si no conocen la versión 2010 y conocen la versión 2000, entonces que mencionen en el contrato que están llegando a un acuerdo con la versión 2000. Entonces lo que define entre el comprador y el vendedor es la decisión de ellos que han plasmado en un contrato que van a firmar los dos. En este documento van a señalar el Incoterm, la partida arancelaria, el modo de transporte, ¿no? Van a definir la forma de pago, van a definir si van a haber despachos parciales o totales. Toda la información va a estar registrada acá. Es el punto de partida. Los Incoterms están preestablecidos. Solo aquí las dos personas están definiendo dónde van a hacer la compra. Ese es el primer punto. Pero ahora nos vamos a los Incoterms acá. Más bien en los Incoterms de 2020. Acá. Cada Incoterm, cada uno de los 11 Incoterms, define los siguientes aspectos. Define el punto de entrega de la mercancía. Cuando el vendedor está entregando la mercancía y cuando el comprador, en qué punto el comprador se está haciendo dueño de la mercancía. Eso significa punto de entrega. Riesgos. ¿Quién está asumiendo el riesgo? Supongamos si ustedes estuviesen pasando esta clase de manera presencial, no de manera virtual, y estuviesen conmigo en una institución educativa, ¿ya? Y que ustedes hayan parqueado sus vehículos afuera, en la calle, pero que no hubiese un parqueo, ¿ya? Y hubiesen tenido que estacionar sus vehículos al frente. Estamos en una avenida donde circula mucho vehículo. Y además su vehículo es modelo 2026. Y además no han contratado seguro para su vehículo. ¿Estarían ustedes tranquilos pasando clases con mi persona? Me imagino que no, porque su vehículo lo han estacionado al frente de una avenida, no hay gente, nadie que cuide, que controle, ¿ya? Y su vehículo no tiene seguro, entonces estarían inquietos y saldrían a cada rato para ver que su vehículo esté bien, porque la responsabilidad del vehículo es de ustedes, ese vehículo es de propiedad de ustedes, el riesgo lo están asumiendo ustedes, en cualquier momento les pueden chocar, les pueden robar, pueden sacar la radio, un retrovisor, o les podrían robar totalmente el vehículo. Entonces, de esta forma les estoy dando el ejemplo, ¿no?
que si ustedes asisten a la clase presencial y parquean su vehículo afuera en la calle, frente de la institución educativa, y no tienen seguro, el riesgo lo están asumiendo ustedes. A eso se llama riesgo. Lo que pasa con el barco de portacontenedores, que se partió en dos y los contenedores se fueron hundiendo progresivamente. Si el exportador era responsable de la carga hasta que llegase al puerto de destino y no pagó el seguro, el que está perdiendo la carga es el exportador. En cambio, si el comprador, si el caso hubiese sido que el vendedor vendió en su fábrica y el comprador cargó a su camión, contrató el transporte marítimo, desde el momento que el comprador se hizo cargo de la mercancía, o sea, en fábrica, él está asumiendo el riesgo. Si no contrató el seguro y el barco se hunde o deja caer los contenedores, el que está perdiendo la carga es el comprador. ¿Me confirma, por favor, si está más entendido? Sí, he entendido perfectamente el criterio. Lo que me da a entender, bueno, que esto está regulado por la Cámara de Comercio Internacional, que sin esto los Incoterms no funcionarían. A partir de ellos son los que regulan y no regulan lo que usted nos estaba explicando y los riesgos que se asume tanto comprador como vendedor. Y explicaba también en su video que no es obligatorio, pero en realidad se contradicen porque es necesario tener el Incoterm prácticamente asociado a cualquier intervención de compra, ¿ya? Y obviamente entre comprador y vendedor para que puedan asumir responsabilidades al momento de adquirir el producto. Y esto, evidentemente, tiene todo ese proceso que nos están explicando. Y claro, ahí quedó bien claro con lo que usted me está refiriendo, pero que normalmente si los Incoterms tiene que estar asociado a la Cámara de Comercio Internacional, si no, caso contrario, no podríamos asumir un Incoterm para apoyarnos en ellos y ellos sean nuestro árbitro para poder definir estas situaciones en el trazo que tienen de transacción que se realiza entre la compra y la venta. Eso es lo que me da a entender, estimado docente. Bien, Aldo. Voy a aclarar un poquito mejor. Ya, la Cámara de Comercio Internacional ya es la que crea los Incoterms, pero la Cámara de Comercio Internacional no respalda los Incoterms. Entonces, la Cámara de Comercio Internacional creó hace mucho tiempo atrás los Incoterms 1936, la primera versión. Luego sacaron el 47, la segunda, el 56, la tercera, 1960, la cuarta, luego las 70, 80, y los últimos Incoterms fueron el 2000, el 2010 y el 2020. ¿Qué hace la Cámara de Comercio Internacional? Es una institución que simplemente implementa el Incoterm y a cada uno le da lo que están viendo aquí en sus pantallas. A cada uno le da la siguiente potestad. Cada Incoterm significa un punto de entrega. Cada Incoterm distribuye riesgos entre el que vende y el que compra. Cada Incoterm implica que una de las dos partes corre con los gastos de transporte, manipuleo y de contratación de seguro. Cada Incoterm implica los trámites aduaneros de exportación o de importación, aspectos que regulan los Incoterms. ¿Qué aspectos no regulan los Incoterms? La forma de pago. Y todos los aspectos que no se mencionan acá, garantías, calidad. Entonces, cuando uno elige un Incoterm, ya al elegir el Incoterm, tiene que saber qué significa. Si usted, supongamos, va a un restaurante y pide un plato de comida, supongamos que es al mediodía, y pide un majadito. El majadito tiene arroz, tiene un huevo y tiene
un postre, un plátano de freír. Usted cuando compra ese plato, sabe que ese plato tiene esos componentes. Entonces usted compra el plato porque sabe que tiene. Si usted elige un Icoter, elige un Icoter porque sabe qué significa ese Icoter, ¿no? En comercio internacional uno elige los Incoterms, pero no lo elige solo uno, lo elige con su cliente. Y usted es el que vende, el comprador es el que va a determinar, véndame con este Incoterm. Y usted le va a decir, está bien, le voy a vender con este Incoterm. No, los Incoterms ya están definidos. ¿Quién los ha creado? La Cámara de Comercio Internacional. La Cámara de Comercio Internacional no garantiza nada, simplemente los ha creado. Y cada Incoterm, sí, regula algunos aspectos y otros no. Y ahora, bajando la imagen, los vamos a ver a los 11 Incoterms. Los 11 Incoterms versión 2020, y los vamos a conocer en detalles para que conozcan qué significa ex-work. Supongamos que yo estoy en Bolivia, que yo soy la empresa Vigor o soy la empresa, los que exportan carne, los exportadores de carne son Fridor, Fridosa y BFC, ¿ya? Yo como exportador de carne, ¿ya? ¿Qué hago con el Incoterm ex-work? Soy responsable solo de la columna 1. Aquí ven una fábrica. Si yo vendo con el Incoterm ex-work, yo crío el ganado, sacrifico el ganado, hago cortes con el ganado, envaso los cortes, los pongo dentro de empaques de cartón, identifico cada cartón y lo pongo a nombre del cliente, ¿ya? Y dejo toda la carga dentro de un contenedor refrigerado dentro de mi almacén. ¿El comprador qué hace? El comprador me quiere comprar ex-work. Yo le estoy vendiendo en mi fábrica barato, en mi almacén barato. El comprador tiene que contratar a alguna empresa en Bolivia, en Santa Cruz, para que se haga cargo de qué. La empresa tiene que tener grúas, tiene que cargar dentro del almacén y depositar sobre su camión en Bolivia, hacer el trámite de exportación en Bolivia, descargar en puerto, cargar a barco en puerto de origen, podría ser Arica, descargar en puerto de destino, que podría ser puerto Shanghái, hacer el trámite de importación en puerto de Shanghái para los chinos, transportar hasta el almacén del comprador en destino y finalmente descargar en mi almacén. El comprador chino se hizo responsable de toda la distribución física. Yo, vendedor boliviano de carne, en cortes espaciales, bien envasado, ¿qué hice? Solo criar al ganado, sacrificarlo, preparar los embalajes, todo de manera adecuada, conforme a los registros de Senasac, y vender en mi recinto. Vendo barato, el comprador compra barato, pero se hace cargo de toda la distribución física. Eso significa el Incoterm ex-work. El Incoterm Free Carrier, el segundo, si yo vendo Free Carrier Puerto de Arica, yo vendedor crío el ganado, hago los cortes, los envaso, introduzco dentro de embalajes, marco cada caja, cargo a mi camión en Santa Cruz, pago el flete desde Santa Cruz hasta Puerto Arica, el camión llega hasta Puerto Arica con trámite de exportación incluido, y una vez que está en Arica, el comprador tiene que descargar de mi camión y introducir dentro del barco. Paga el flete del barco, el seguro del barco, descarga en el puerto de Shanghái, desaduaniza en el puerto de Shanghái y finalmente transporta y descarga dentro de su almacén. Con el Incoterm Free Carrier, por tanto, el vendedor vende un poquito más caro porque no está entregando en su fábrica,
y el comprador compra un poquito más barato porque está comprando en la fábrica del proveedor. ¿Me están siguiendo para poder entender cómo se identifican los Incoterms? Sí, magíster. Una consulta, David. Adelante. Un contrato de compra-venta a nivel internacional hace referencia a un solo Incoterm. Solo un Incoterm. ¿Y Solo qué un. pasa? Por ejemplo, hace rato decíamos el Incoterm define el transporte, Claro. ¿no? Y si es necesario utilizar varios medios de transporte para llegar hasta destino final. Por supuesto. A ver, veamos acá. El Incoterm X-Work con color azul están los vendedores. Color azul, vendedor. Color naranja, comprador. Si el vendedor entrega una carga con el Incoterm X-Work, está entregando en su país de origen, en su fábrica, en su almacén. ¿De qué se hace cargo el comprador con color naranja? De toda la distribución física. Desde cargar a su camión al lado de la fábrica, llevar al barco, llevar al avión, llevar a la plataforma férrea, se encarga del flete marítimo, se encarga de desaduanizar, o sea, importar en el país de destino y llevar a su almacén y descargar. ¿Qué hace el comprador? Tiene que ir con todos estos gastos, montonera de gastos. Ha comprado barato en Bolivia, pero se hace cargo de todos los gastos para llevar la carga a su almacén. ¿Me dejo entender? Sí, entendido. Muchas gracias, David. Perfecto. Ahora quería consultarle al compañero que preguntó si está entendido ahora el uso de los Incoterms. Sí, magíster, queda claro. Bien, muchas gracias. Pero hubo un compañero, un participante que hizo la pregunta y me parece que era Edwin. Yo, respecto al uso del Incoterm, si el contrato hacía referencia a uno solo, David. Oriel, era Oriel, sí, y la pregunta es un solo Incoterm, ¿no? Entonces, Sí, no, María del Carmen, David. María del Carmen. Perfecto. Entonces, en comercio internacional, si nosotros vendemos o compramos, no conocemos los Incoterms, vamos a cometer errores. Entonces, hay que conocer. Y por ese motivo es que estamos avanzando en este momento Incoterms. Y en su trabajo final de la materia, del módulo, tienen que elegir un Incoterm. Bien. Aquí les había comentado, esta es la versión 2020, se divide en dos grupos. Los Incoterms, los 7 Incoterms, que son multimodales, se utilizan en todos los modos de transporte, ¿ya? Transporte carretero, marítimo, aéreo, férreo y carretero. Luego tenemos los Incoterms exclusivos para el despacho marítimo, estos 4. Despacho marítimo o todas las vías navegables, océanos, ríos, lagos, mares. ¿Ya? Son solo 4 Incoterms. Voy a explicarles un poquito más para que esté clarísimo. Con el Incoterm Carry Pay To, cargado o transportado y pagado hasta donde el vendedor se hace cargo de lo siguiente. Todo el tramo nacional, desde que se fabrica, carga su camión, se hace trámite de exportación en Bolivia, se descarga y adicionalmente pagan el flete internacional. Flete, y este es multimodal, todos los modos de transporte. El comprador tiene riesgo. ¿Qué quiere decir? El vendedor ha pagado el flete, pero el comprador debería asegurar la carga porque es responsable.
y también en país de destino, él es responsable de toda la desaduanización. A continuación está el CIP, que significa Carriers and Insurance Pay To. Significa que el vendedor se hace cargo de todo el tramo en Bolivia, ¿ya? Y que el comprador, en realidad el vendedor paga el flete y paga un seguro a nombre del comprador. El comprador está asumiendo el riesgo. Con el Incoterm SIP, el comprador se hace cargo de los trámites aduaneros en destino, el transporte y el descarguillo dentro de su almacén. Nos vamos con los delivered. Los delivered comienza con lo inicial D de delivery, de entrega. Tenemos el delivered at place, que significa entregado en un lugar acordado. El vendedor se hace cargo de todo el tramo nacional, del tramo internacional con color azul, pero en destino, el comprador tiene que pagar la póliza de seguros, pagar el flete y descargar. Con el Incoterm Delivered at Place and Load, que es superior al anterior, el vendedor se hace cargo de fabricar, preparar la carga, transportar, cargar a su camión, hacer el trámite de exportación en destino y adicionalmente hace todas las tareas de cargar, de pagar el flete, de descargar. Seguimos con el Incoterm Delivered at Place and Load, donde el vendedor se hace cargo de toda la logística en el país de origen, como podrán ver, todo en origen, también todo en destino, con color azul. Sin embargo, el trámite de exportación, de importación, corre por cuenta del comprador. Y la descarga también corre por cuenta del comprador. Estamos hablando del Delivered at Place and Load, que significa con incluida descarga en el país de destino. Entonces el vendedor se hace cargo, más bien el vendedor se hace cargo de entregar en destino y el comprador se hace cargo de desaduanizar la mercancía. Y finalmente el Incoterm Delivered Duty Paid, donde el vendedor se hace cargo de toda la logística en el país de origen, toda la logística en el tramo intermedio y en país de destino. Estos son los 5 temas. Los Incoterms marítimos, exclusivamente para el transporte marítimo, pueden comenzar a ser transportados por vía carretera, por vía férrea, como quieran, pueden ser. El vendedor se hace cargo de esta columna. Primero, el vendedor se hace cargo de fabricar, cargar a su camión, transportar hasta el puerto de origen, hacer el trámite de exportación. Estamos hablando del Incoterm Export, ¿no? Del Incoterm Cost and Freight, costo y flete. Una vez que la carga está en esta columna significa el flete internacional. El proveedor paga el flete, pero el riesgo es a nombre del comprador. ¿Ya? Y todos los gastos en destino los asume el comprador. Descarguillo, trámites de importación, transporte y descarga en el país de destino. Seguimos con el Incoterm Free Alongside Ship, libre al costado del barco. Con el Incoterm libre al costado del barco, el vendedor se hace cargo de todos los trámites en origen, ¿ya? Fábrica, cortar, la guía aérea, hacer el seguimiento al despacho hasta que llega a Arica. Estamos hablando de Free Alongside Ship. Más bien, Free Alongside Ship significa que la carga la dejo descargada sobre el puerto de origen. Descargada sobre el puerto de origen. Y SIF, el último Incoterm
multimodal, todos los modos de transporte, significa que la mercancía se ha pagado costos, seguros y flete. Cost, insurance and freight. ¿Listo? ¿Está entendido hasta acá, estimados participantes? Sí, todo claro, David, gracias. Muy bien. Bueno, vamos para atrás, entonces, eh, dejo de compartir. Bien, estoy compartiendo plataforma. Entonces, son ya las 9:45. Entonces, acá en plataforma hemos visto ya toda la unidad, ¿no? Planificación y gestión de la cadena de suministro, compras y aprovisionamiento. Aquí vamos a ver algunos costos directos, pero luego vamos a entrar a inventarios y almacenes. Entonces, nos vamos a trabajo final. ¿Ya? En el trabajo final, de acuerdo a los contenidos que hemos visto hasta ahora, ya se distribuyó el trabajo final. Ya tienen que considerar lo siguiente. Ustedes ya tienen un tema. Ya han salido por sorteo. 2. Tienen aquí datos referenciales de costos. Bueno, en realidad esto es todo lo que tienen que investigar. Todo esto tienen que plasmar en su trabajo. Y finalmente, tienen los contenidos que tienen. A ver, estos son los costos que tienen que estimar. Pueden estar proporcionando esta ayuda. Y ahora, ¿cuáles son los contenidos que tienen que incluir su trabajo? Ya, primero, planteamiento del problema, logística de transporte de carne, de soya, de café, tantos productos. Entonces, primero describen las características del producto. ¿Ya? El concepto de logística es integrar al producto en sus 5 etapas. Luego, el concepto de logística. ¿Qué significa logística? Analizar el producto de acuerdo a su naturaleza y tipo, segundo análisis. ¿Qué más hemos visto? Los 4 elementos de la logística. Bien, mercado, información, función. Hemos visto la logística integral, la logística inversa, la logística de última milla. Vamos a ver en la próxima clase los costos directos e indirectos que apliquen en su proyecto. Tienen que elegir un Incoterm y lo tienen que manejar muy bien. No van a usar el Incoterm Work porque el Incoterm Work es sin hacer nada. Tienen que hacer un ejercicio. Tienen que tratar de enviar en puerto de origen, cargarlo a barco, puerto de destino, ya veremos cómo les fue. ¿Ya? Entonces se tienen que apoyar entre ustedes, están creados los grupos y tienen que comenzar a llenar. ¿No? El tipo de unitarización no hemos visto todavía, vamos a ir avanzando, los tipos de unitarización, contenedor, pallet, big bag. Además, aquí en la unidad 8 dice señalar, mencionar el modo de transporte que utilizará de acuerdo a las instrucciones recibidas, descripción del ciclo de almacenamiento, elementos de un operador logístico para apoyar el transporte de la carga, costos,
Conclusiones, recomendaciones, bibliografía. Bien, esto es lo que tienen que hacer entonces, y tienen que incorporar el uso de un Incoterm. ¿Alguna duda, alguna inquietud hasta acá? Bien, estoy viendo que nos están acompañando 18 participantes. Bien, vamos a quedar aquí entonces, estimados participantes. Nos volvemos a reunir el día lunes de la próxima semana. Voy a crear otra tarea, otra actividad para que la hagan. Les voy a notificar ahora o mañana en la mañana. Ha sido un gusto, que tengan un buen descanso. Hasta el día lunes, que es lunes 27. Perfecto, docente. Buenas noches. Gracias. Gracias, Magíster. Buenas noches a todos. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches.